El mensaje de hoy, como saben hermanos, está titulado Disciplinados en nuestra manera de vivir. Y ya saben, el pasaje es 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 6. Tal vez cuando recordamos o vemos en las noticias que un compositor o un artista famoso, cantante, muere, se hace común que se empiezan a escuchar las canciones de ese artista bastante en ese momento, ¿cierto? Como recordando el legado que dejó ese personaje. Y de alguna forma, la segunda carta a Timoteo es como esa última carta que nos dejó el Señor del apóstol Pablo en el canon que tenemos. Es una carta de despedida, de alguna forma, y es una carta valiosa también, porque nos trae instrucción como toda la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios el Señor nos consuela, nos exhorta, nos instruye, nos da sabiduría para poder vivir conforme a su palabra. Y precisamente el versículo anterior, 2 Timoteo 2:2, dice: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Ese es un versículo base de un curso que se los recomiendo, si no lo conocen, el C222, porque es un curso para liderazgo en la iglesia en principal, pero aquí mismo menciona que es la palabra de Dios la que nos da sabiduría, la que nos permite crecer, que sea Él a través de ella en el día de hoy también ayudándonos, porque es por medio de ella que Dios nos ayuda a conocer su voluntad. Si no conocemos su voluntad no podemos agradar a Dios. Dios desea que vivamos piadosamente y con temor a Él. Y por eso Pablo ilustra a Timoteo lo que es vivir una vida en disciplina, a través de este pasaje que es el que prosigue en adelante. Y lo hace a través de 3 ejemplos. Si han leído el pasaje, ahí se menciona 3 oficios que nos son comunes: el soldado, el atleta y el labrador. En cada una de estas labores nos recuerda la importancia de ser disciplinados si es que queremos vivir para la gloria de Dios, como ovejas siguiendo al buen pastor. Oremos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos traes sabiduría. A través de tu palabra, Señor, tú confrontas nuestro pecado y nos ayudas, Señor, a arrepentirnos para vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a vivir disciplinadamente, Señor, conforme a los ejemplos que nos das en tu palabra en esta mañana, Dios. Abra, Señor, a nuestros corazones por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Obra en ellos, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, porque solamente tu palabra, Señor, la que nos confronta de justicia, de juicio y de pecado. Úsame, Señor, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Vamos entonces al pasaje en 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 6. Dice la palabra del Señor: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Amén. Como dijimos, esta carta de Pablo a Timoteo es una especie como de testamento. Es la última carta que el apóstol Pablo escribió y de la cual tenemos registro. El apóstol Pablo fue un autor fructífero, grandemente usado por el Señor. Prácticamente escribió la mitad del Nuevo Testamento. 13 de los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento fueron escritos y reconocidos por el apóstol Pablo. Entonces, ciertamente fue una gran bendición para nosotros. Y, en particular, él dedicó esta última carta a quien él llamaba su hijo, a Timoteo. Acabamos de salir de una serie donde estudiamos la primera carta a Timoteo, que ciertamente fue de gran bendición. Instrucción que el Señor le dejaba a Timoteo son cartas llamadas cartas pastorales, porque están dirigidas a una persona que estaba en ese oficio de pastor o de obispo, como era Timoteo en la iglesia de Éfeso. Y esta segunda carta, la segunda carta de Timoteo, también tiene ese tono de carta pastoral. Y aunque primordialmente las verdades que vamos a escuchar en el día de hoy están dirigidas a aquellos que están en el liderazgo de la iglesia, como obispos, como pastores, como maestros,
es una realidad que afecta a cada uno de nosotros. Porque Dios quiere que todos vivamos para su gloria. Dios quiere que todos reflejemos el carácter de Cristo. Es primordialmente a los líderes, sí, pero es una realidad para cada uno de nosotros. Entonces, en esta carta, que es como un testamento, como estaba diciendo, Pablo usa ejemplos de la vida cotidiana también, que incluso nos recuerda un poco lo que ya estudiamos en la carta a los Hebreos, ¿cierto? Donde se menciona que la vida cristiana es como una carrera, ¿sí recuerdan? Y no es una carrera contra reloj de 100 metros, 400 metros, es más como una maratón, una carrera larga, en la cual hay que perseverar. Y al final es de alguna forma la idea que el Señor nos quiere dejar a través de este pasaje, la perseverancia. Pero una perseverancia marcada por una vida en autodisciplina en el servicio al Señor. Y es por eso que quiero presentarles el siguiente argumento a la luz de este pasaje, y es que el obrero fiel del Señor vive en disciplina por medio del sufrimiento, constancia y esfuerzo, para agradar a quien lo rescató. Y en esto tiene también recompensa. El obrero fiel del Señor vive en disciplina por medio del sufrimiento, constancia y esfuerzo, para agradar a quien lo rescató, y en esto tiene también recompensa. Nuevamente, como dice el pasaje, esta idea la veremos a la luz de 3 ejemplos. Y por eso el bosquejo está dividido en 3 partes. La primera, la disciplina en el soldado, versículos 3 y 4. La segunda, la disciplina en el atleta, versículo 5. Y finalmente la disciplina del labrador, versículo 6. Nuestro idioma es una de las llamadas lenguas romances. Italiano, portugués, francés, español son llamadas lenguas romances porque provienen del latín principalmente. Y esta palabra disciplina viene de la palabra disciplina del latín, que se deriva, y fue una más o menos sorpresa, o de pronto uno no lo asocia directamente, y por eso la importancia de que nosotros como discípulos de Cristo conozcamos de vivir en disciplina, viene de la palabra discípulo, que significa formar o enseñar. Entonces, quien está dispuesto a aprender es un discípulo. Y el proceso por medio del cual desea aprender es disciplina. Esto entonces indica que la disciplina implica imponer un orden necesario para adquirir un aprendizaje. Las Escrituras nos presentan entonces en este pasaje 3 modelos de disciplinas basados en oficios comunes, oficios que nosotros podemos reconocer, pero que también aquel que aspira a ministrar al pueblo de Dios debe tomar en cuenta de manera muy especial. Veamos entonces el primero, la disciplina del soldado. Dice el versículo 3, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Pablo entonces introduce esa primera ilustración, el soldado. ¿Y quién es el soldado? Es alguien que manifiesta inicialmente su disciplina al estar sometido a su superior. Un soldado sabe que tiene un superior y se somete a las órdenes de este superior. Pablo nos dice que debemos ser soldados no de cualquiera. ¿De quién? De Cristo Jesús. Si no somos disciplinados, no podremos ni desearemos obedecer a Dios. Y es un mandato que el Señor nos ha dejado. Dice en Deuteronomio 6, del 17 al 18, ustedes deben guardar diligentemente los mandamientos del Señor, su Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que daría a tus padres. El buen soldado de Jesús, no simplemente soldado, el buen soldado de Jesús no solamente entiende que tiene un superior, sino que se somete a las órdenes de ese superior, se somete a la palabra del Señor. Y en esto también recibe honor cuando ama y le respeta. Yo pregunto, ¿será que nosotros podemos decir, como dijo el salmista en el Salmo 48, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón? ¿Podemos decir eso, mis hermanos? Un obrero fiel del Señor, como buen soldado, comprende también que hace parte de un ejército. La iglesia del Señor es el ejército de Dios. Y sabe que si no obedece, hay caos.
porque la palabra de Dios trae orden a nuestras vidas, así como trajo orden a la creación, dice Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. En algún momento, meditando con las niñas en este pasaje, yo les preguntaba, ¿por qué dice que la tierra estaba desordenada y vacía si no había nada? Tal vez las amas de casa, y en eso incluye a mi esposa, cuando piensan en una casa desordenada, están pensando en cosas desubicadas, ¿cierto? Todo regado por todos lados, y es algo que les trae angustia, ¿no? Normalmente. Pero aquí cuando habla de desorden, no está hablando que las cosas estaban fuera de su lugar, porque no había nada. ¿En qué desorden está hablando? Está hablando de que no había unas leyes que organizaran cómo iba a funcionar la creación todavía. Pero Dios dijo y dio orden. Leyes como las que Dios nos permitió entender después, como la ley de la gravedad, como las leyes de la termodinámica, del electromagnetismo y todas las demás, fueron ordenadas por Dios. Podemos tener esas leyes y de alguna forma calcular cosas con precisión porque Dios colocó un orden. Que en cercanías de la tierra, siempre que yo deje caer un objeto, va a acercarse al piso. ¿Ya? Entonces, estaba desordenada porque en ese momento no había reglas que gobernaran lo que iba a ser creado y Dios, por su palabra, trajo entonces orden. Estableció leyes para que pudiéramos entender esa creación luego más adelante. Dios dio el orden y Dios en su palabra también trae orden a nuestras vidas. No solamente a la creación, sino a nuestras vidas hoy en día. Como soldados de Jesús, si nosotros no obedecemos su palabra, ¿qué pasa? Entonces se manifiesta el desorden. No porque Dios lo quiera así, no es que Dios quiera que nosotros vivamos de forma desordenada, sino que por causa de nuestra desobediencia viene el desorden a nuestras vidas. Pero entonces, si tú te quieres llamar buen soldado de Cristo, obedecerás a tu Señor, te someterás a su señorío con amor, entendiendo que eso trae orden a tu vida. Un buen soldado no solo reconoce claramente quién es su superior y le obedece, sino que también entiende cuál es su prioridad mientras se diga que es un soldado. Dice el versículo 4, el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Un buen soldado se aparta de cualquier asunto que no sea obedecer las órdenes que le han sido encomendadas. Nada debe obstaculizar su misión. ¿Se imaginan ustedes un soldado que es mandado a la guerra? No, espera un momento, tengo que ir a comprar un litro de leche, ¿cierto? O no, me llamó mi mamá que necesita que le compre un medicamento en medio de la guerra. No funcionaría, ¿cierto?, de esa manera. Entonces, en el servicio al Señor, nosotros entendemos que obviamente la primera prioridad es el Señor, la familia, el trabajo, el ministerio, pero comprendiendo que nada está por encima de Dios. Si hay que colocar en la balanza dos cosas, incluso nosotros mismos, nuestras vidas, si hay que entregar nuestras vidas por causa del Señor, gloria a Dios por eso. Él es nuestra prioridad, porque de alguna forma esto también nos recuerda lo que se aprendió en ese mensaje que vimos antes en Hebreos, capítulo 12. Así como el soldado es apartado para servir a su ejército, Dios nos ha apartado, nos ha santificado para servirle primeramente a Él y a su iglesia. Dice Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No debemos dejarnos distraer por las banalidades de este mundo. En cambio, debemos tener conciencia que siempre nuestro primer deseo debe ser obedecer al Señor. Así como los apóstoles cuando fueron confrontados por el Sanedrín, de que no querían que hablaran de Cristo Jesús, ¿qué respondieron ellos? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Que sea claro que agradar a Dios es nuestra prioridad por encima de agradar a los hombres. Y ese agradar a los hombres nos incluye a nosotros. No podemos poner algo por encima del deseo de Dios para nuestras vidas, ni siquiera nuestro propio corazón, porque engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dice en Mateo 8, versículos del 8 al 9, pero el cinturón respondió, Señor,
no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo, a este ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Si así sucede en un ejército terrenal, que se da una orden y esa orden debe ser cumplida, el batallón de Cristo Jesús debe moverse al oír la voz del Señor. Qué bueno decirle al Señor Jesús, ordena y yo haré. Como Isaías, en el capítulo 6, versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Que el propósito de nuestro corazón sea obedecer a la voz del Señor constantemente. También es cierto que un soldado que no esté dispuesto a sufrir, ¿qué hará? Fácilmente desertará del ejército y buscará estar cómodo en servicio a otro señor. De ahí entonces la importancia de Pablo al exhortar a Timoteo con este ejemplo. El ministerio, el servicio al Señor no es fácil. En medio del servicio hay grandes desafíos a los cuales el obrero fiel del Señor debe estar dispuesto a padecer si está en la voluntad de aquel que lo llamó. El buen soldado de Jesús también sufre penalidades por obedecer a su superior. Sufre no como consecuencia del pecado, sino por darle gloria a su Señor. Y en esto encuentra un motivo de gozo también. Y esta realidad no es una realidad únicamente para aquellos que quieran ser ministros, obispos, pastores en medio de la iglesia. Es algo que el Señor llama a todo creyente. Él dijo en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Él nos prometió que iba a estar con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Y eso hace que el sufrimiento tenga una visión diferente. No sufrimos simplemente por sufrir. Sufrimos para ser moldeados a Cristo Jesús, para darle gloria a Dios. Entonces, todo creyente que también ha sido llamado por Cristo a ser parte de su iglesia, a ser parte de su ejército celestial, necesita saber que va eventualmente a sufrir en su vida. Porque nosotros sabemos que tenemos un enemigo. Nuestro primer enemigo es nuestra propia carne. Tenemos como enemigo el mundo y tenemos como enemigo a Satanás. Satanás significa eso, enemigo, ¿cierto? Pero a pesar de que tenemos tantos desafíos para la vida como creyentes, también tenemos la certeza de que en Cristo somos más que vencedores. Dice Romanos 8, 38 y 39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque esta batalla, hermanos, no la ganamos, como le dijo el Señor a Zorobabel, no por el poder, ni por la fuerza, sino por el Espíritu de Dios. Dice el Señor de los ejércitos en Zacarías 4:6. Somos vencedores por el amor infinito con que nos amó el Señor en Cristo Jesús. Y de esta manera el Señor nos exhorta entonces a todos, porque el buen soldado de Cristo tiene que ser consciente que es un soldado en todo momento, durante la guerra y en momentos de paz. Porque lo que nos hace soldados no son las circunstancias, sino el deseo de obedecer a Dios, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No importa lo que nos toque dejar atrás, sea nuestra tierra o nuestra comodidad, como le tocó a Abraham, por ejemplo, o tal vez nuestras vidas, si Dios así lo quisiera, como le tocó a Abel, o permanecer vigilantes, como hizo el pueblo junto a Nehemías, para reconstruir las ruinas de la ciudad donde Dios quería que le adoraran. Todo con tal de seguir las órdenes de nuestro comandante en jefe, el Dios Todopoderoso, Señor de los ejércitos, Cristo de gloria, con gusto eso haremos. Porque nuestro llamamiento hizo que fuéramos soldados del Señor. Desde ese momento somos soldados de Cristo. No es que somos soldados del Señor únicamente un domingo como hoy, o los cultos de los miércoles, o durante los ecos, si es que acaso participamos de esas actividades también de culto congregacional.
No es solamente durante un momento específico del año, no. Durante vacaciones ahí ya no soy soldado de Cristo, entonces tomo vacaciones y ahí dejo de ser soldado. Tampoco. Si realmente somos soldados de Cristo, lo seremos en todo momento, de día y de noche, cuando estemos solos o en compañía, porque a Dios no lo podemos engañar. Tal vez yo puedo engañar a mi vecino, a mi hermano en la iglesia, hasta tal vez a mi cónyuge, a mi familia más cercana, pero a Dios no lo podemos engañar. El Señor conoce nuestros corazones y tenemos que ser conscientes que tanto seremos soldados de Cristo aquí en la tierra como cuando partamos a la eternidad, porque entonces ahí nos uniremos a las huestes celestiales, aquellas que gritan y cantan con gozo al Señor, Santo, Santo, Santo. La disciplina entonces, mis hermanos, no se muestra únicamente en la resiliencia del soldado y en la capacidad que tiene de sufrir, sino también en que debe ser constante, como lo es en un atleta, lo que nos lleva al segundo punto. Dice el versículo 5, también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Ningún atleta ha podido ganar una carrera legítimamente sin entrenamiento y sin disciplina, sin constancia. Y de igual forma nosotros, la constancia y la disciplina es lo que nos permite crecer a través de los medios de gracia. La oración, los sacramentos, la meditación de la palabra. Esto involucra también cualquier tipo de culto corporal o congregacional como en el que estamos ahora. Los ejercicios de devoción privada, el ayuno, por medio de los cuales el Señor nos hace más conscientes de quién es Él, quiénes somos nosotros, qué hizo Él por nosotros y qué quiere hacer Dios a través de nosotros. Porque Dios no solamente nos salvó para rendirle gloria y honra a Él en los cielos, sino para rendirle gloria y honra en esta vida que Él nos da todavía mientras estamos aquí en la tierra, sirviéndole a nuestros hermanos, viviendo en santidad, mostrando misericordia. Somos el resultado de la disciplina que hemos practicado. Corremos esta carrera en las condiciones que son consecuencias de la disciplina que hemos experimentado, así como un atleta. Si un atleta no se prepara bien, probablemente no podrá finalizar la carrera fácilmente. Si se entrena con ahínco y con constancia, podrá llegar a la meta. Si nosotros no nos ejercitamos constantemente, no disciplinamos nuestras vidas, no mortificamos nuestro pecado, tal vez nuestro caminar en esta carrera no va a ser fluido. Tal vez nos toque hacer muchas paradas. Tal vez incluso pensemos en regresar. Y si esto es cierto entonces para todo cristiano, en particular lo es para quienes están en posición de liderazgo en medio de la iglesia del Señor. Aunque tristemente hemos podido ver en algunos casos que personas por descuidar su vida de piedad han tenido caídas estrepitosas. Para bien o para mal, si nos ejercitamos, viviremos más piadosamente mostrando el fruto del Espíritu Santo. Y si no, viviremos más carnalmente mostrando las obras de la carne. El atleta de este mundo busca cada día, con cada entrenamiento, ser mejor que en el pasado. El atleta no se motiva, lo que lo lleva a ejercitarse constantemente no es los logros que ya alcanzó, la carrera que ya pasó el año pasado, hace 10 años, el trofeo que tiene ya ganando polvo. No. Lo que lo motiva es la meta de la carrera que tiene por delante, lo que viene hacia adelante. Y por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículos del 24 al 25. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermanos, no luchamos por algo corruptible, no luchamos por una medallita, ni como en ese tiempo por una corona de hojitas que se podría a la semana. No es por algo pasajero, sino por algo incorruptible, algo con miras hacia lo eterno.
¿Qué te motiva a ti a ser mejor cristiano hoy? ¿Qué te motiva a ser mejor hoy que lo que fuiste ayer o el año pasado? ¿Es reconocimiento? ¿Es bienestar? Si es así, eso es algo corruptible. Debería el ser parecernos cada día más a nuestro Salvador, a Cristo Jesús. No sirve de nada aparentar correr la carrera. Esta, mis hermanos, es una carrera que no tiene atajos. Debemos correr legítimamente esta carrera. Y digo legítimamente porque en las carreras humanas podría haber engaños. De hecho, para la muestra hay un botón. No sé si algunos han escuchado de la corredora Rosy Ruiz. Si no, pues vamos a escuchar un poco de lo que pasó con ella hoy. Aquí les voy a leer un extracto de una noticia relatando el suceso. En la maratón de Boston en 1980, Ruiz no solo había finalizado la prueba a apenas 4 minutos del récord del mundo, sino que había rebajado en más de 25 la marca que había obtenido 6 meses antes en la maratón de Nueva York. El primero en sospechar de Ruiz fue Bill Rodgers, ganador de la prueba en la categoría masculina. A Rodgers le extrañó verla llegar a la rueda de prensa sin sudar y respirando con normalidad, mientras él todavía sudaba y jadeaba, exhausto tras correr más de 42 kilómetros. Además, ningún otro participante recordaba haber corrido junto al atleta que llevaba el dorsal W50. La noticia del posible fraude corrió como la pólvora, y no tardaron en aparecer más pruebas que apuntaban a que Ruiz no había pasado por muchos puntos del circuito. En pleno escándalo, se supo que Ruiz también había hecho trampas para conseguir la marca mínima para participar en Boston. Fue durante la maratón de Nueva York donde usó el metro para desplazarse de un punto a otro de la carrera. Por eso pudo andar los 42 kilómetros, pero no a pie. Al llegar a la meta, fingió haberse lesionado para que la trasladaran al puesto de primeros auxilios y dieran por válida su llegada. Tras conocerse estos hechos, la organización de la carrera neoyorquina descalificó a la cubana al no poder certificar que había disputado todos los kilómetros de la carrera. Días más tarde, la Boston Athletic Association, organizadora del maratón de Boston, hacía lo propio y Jacqueline Gouraud fue declarada vencedora. Si el mundo no premia a los avivatos, que creen poder engañar a los jueces terrenales para alcanzar un premio sin haber atravesado a plenitud la carrera, ¿será que podemos creer que podemos engañar al juez justo y santo? Aquel que dijo que no tomará por inocente al culpable. Somos salvos por gracia, pero no hay un atajo que nos lleve al Padre fuera de Cristo Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie vendrá al Padre si no es por Cristo Jesús nuestro Señor. Y seguirle, ser sus discípulos, implica vivir en santidad. Implica obediencia en sumisión a la palabra de Dios. Los atletas se preparan. Los atletas se niegan a sí mismos muchos placeres con tal de estar listos para una carrera que les otorgaría, si acaso, una corona que es solo para este tiempo. Nuestra corona es en Cristo Jesús. En los lugares celestiales, nuestro tesoro y premio está en el reino de los cielos, donde el orín y la polilla no corroen, y está disponible para todo aquel que en Él cree. ¿Cuánto más entonces nosotros debemos negarnos a nosotros mismos? Luchar contra nuestro pecado, mortificar nuestro pecado, los deseos de nuestra carne, con tal de crecer en la gracia del Señor, de crecer en santidad, de crecer en el conocimiento del Dios que es 3 veces santo. Si tú crees, hermano, que puedes andar en Cristo sin disciplinarte, sin mortificar tu pecado, sin santidad, te estás engañando. Porque dice Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si somos discípulos de Cristo, sufriremos como buenos soldados del Señor. Seremos constantes en nuestros caminos que dirigen nuestra meta hacia Cristo Jesús como un buen atleta. Pero también seremos esforzados como el labrador, que es el tercer ejemplo
de este mensaje. El agricultor. Aunque hasta ahora hemos visto el ejemplo del soldado y del atleta. Es este tercer ejemplo tal vez un poco menos glamoroso, ¿cierto? Tal vez no es la carta que normalmente se mostraría. Yo quiero ser disciplinado como el campesino, ¿cierto? Tal vez no es lo que ilustraríamos normalmente. Es más fácil tal vez hablar del soldado y del atleta. De hecho, hay atletas famosos que se hacen reconocidos a lo largo del mundo. Tenemos ejemplos como Michael Phelps, Usain Bolt, Elena Isinbayeva o localmente Mariana Pajón, ¿cierto? Incluso de soldados se han hecho hasta películas, hasta de personajes ficticios. ¿Quién no conoce a Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte? ¿Cierto? Pero no recuerdo al premio al campesino del año. O a alguien que podamos reconocer por su ardua labor como agricultor o labrador. Sin embargo, el Señor trae dignidad a esta importante labor y nos enseña por medio de ella, lo que nos lleva entonces al tercer punto y último de este mensaje en esta mañana, la disciplina del labrador. Versículo 6. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Aquí, probablemente, no sé si todos, en algún momento, así sea en el colegio, nos pusieron a germinar en algún momento una semilla, así sea de frijol, ¿cierto? Y en algún momento a algunos se nos dio por sembrarla en la tierra. Y hemos visto el trabajo que implica hacer que una planta crezca, cuidarla para que eventualmente dé fruto. Yo siempre quedé frustrada porque el frijol cabecita negra me salía, no miento, sembraba Zaragoza y me salía frijol cabecita negra, no sé, ahí había un cambio por la temperatura. Pero sabemos que el trabajo del campo no es un trabajo fácil, es algo que requiere de dedicarle tiempo para que esa planta crezca y poder ver sus frutos o sus flores, ¿cierto? Un cultivo necesita supervisión constante y dedicación. Usted coge un terreno, lo prepara y lo deja solo un año y siquiera a los 2 o 3 meses ya empieza a crecer la maleza y parece que no hubiese hecho absolutamente nada. Entonces es algo que requiere constancia, porque junto a la planta crece también la maleza. Y esta no necesita supervisión, ella crece sola. Dice incluso la palabra en sentido metafórico en la parábola del sembrador, que ella es sembrada por el enemigo, porque se parece a la planta que estaban buscando cultivar, pero no lo es. Es en cambio cizaña, que es una planta venenosa. Nuestra responsabilidad como labradores del terreno que Dios nos da es podar las plantas para que crezcan más fuertes, cuidarlas de la maleza y de las pestes, regarlas en el momento adecuado. Y esto requiere, entre muchas virtudes, paciencia. Dice el Señor en Santiago 5:7, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. El agricultor, el labrador, el campesino, siembra y lo hace con paciencia, a espera de un fruto precioso que viene de la tierra. Y ese fruto, él no tiene certeza que lo va a recibir. ¿O quién cuando siembra sabe que va a cosechar? ¿Y cuánto va a cosechar? Entonces también siembra en esperanza, que el Señor permita y su trabajo sea prosperado. No lo hace por reconocimiento o por ser millonario. Tristemente muchos entran hoy al ministerio del Señor buscando esas cosas y no la gloria de Dios. El campesino nos ilustra que inicialmente lo hace para sustentarse a sí mismo y a los suyos. Y si el Señor está con ellos, él y su familia serán los primeros en beneficiarse del fruto de su trabajo. Pero, aún así, desde ese punto de vista, no deja de ser algo terrenal, algo pasajero. ¿Cuánto más entonces debemos nosotros trabajar esforzadamente y esperanzados en el Señor, en el lugar donde Dios nos colocó, sembrando la semilla preciosa que es su palabra, esperando la lluvia de verdad temprana y tardía, la cual no podemos producir nosotros? Nosotros no tenemos capacidad de que llueva. Podemos intentar como los chamanes hacer la danza de la lluvia, que si Dios no quiere que llueva, no llueve. O dejar de hacerla y si quiere Dios que llueva, lloverá por 40 días o 40 noches como hizo en el diluvio.
Nosotros no tenemos potestad sobre lo que solamente Dios tiene autoridad. Y por eso que le confiamos en Él. Oramos al Señor y descansamos en su soberanía, en el poder que Él tiene para hacer que esa semilla dé fruto. A veces Él permite que podamos ver el fruto de la semilla plantada en los corazones. Podemos ver cómo un hermano crece en madurez. Podemos ver cómo alguien se arrepiente de sus pecados. Pero también es posible que no nos permita el Señor ver eso. Pero no nos manda a que esperemos simplemente ver el fruto. Nos manda a sembrar la semilla. Y esa es la semilla que da fruto en el corazón del hombre, en la palabra de Dios. Es Dios quien da crecimiento a esa semilla. Es Él quien hace que produzca al 10, al 100 o al 1000 por uno, según su buena voluntad. Pero en paciencia, sin prisa, cuidando el terreno constantemente y de las plantas, sabiendo que el crecimiento viene del Señor y que si el Señor lo permite, podremos ver el fruto en nuestros hijos, en nuestros vecinos, en nuestros amigos y en nosotros mismos. Porque es Él quien permite que crezcamos. Porque es por Él y para Él, como han aprendido los niños o aprendieron en Colosenses 1, del 16 al 17. De hecho, hay un corito que muchos de los niños aquí presentes se acordarán, que dice: por Él y para Él fue todo creado, por Él y para Él fue todo creado, antes de todo es Él, y en Él se mantiene unido, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. De Cristo provenimos, y Él es también quien nos sustenta. El Señor es quien da crecimiento a su iglesia, porque como dice el Salmo 127:1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es el Señor quien trae a su rebaño, a los que Él llamó para que fueran suyos. Dice Hechos 2:46 al 47. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. El Señor es quien nos llama, el Señor es quien nos trae, el Señor es quien nos preserva. Pero también hay una responsabilidad. Está la soberanía de Dios y está la responsabilidad del hombre. Nuestra responsabilidad es responder a ese llamado. Nuestra responsabilidad es vivir disciplinadamente para dar gloria a ese Dios que nos llamó. Por eso, aunque el obrero del Señor se esfuerza para cumplir su labor y posiblemente en muchos casos no sea reconocido por ello e incluso sea menospreciado y perseguido, como el mismo apóstol Pablo, Dios le bendice, porque al cultivar el terreno y sacar fruto de la semilla plantada, el primero que se alimenta es Él, como el labrador. Y es algo bonito que yo comparo con la docencia. El ministro o el pastor se encargan de enseñar la palabra de Dios en medio de la iglesia. Los maestros, incluso secularmente, dedicados a la docencia, pueden reconocer que enseñar es bonito porque nos ayuda a aprender dos veces. Porque hay que aprender para entenderlo uno y hay que aprender para poderlo transmitir efectivamente. Entonces en eso, aquel que busca ser ministro o pastor o enseñar la palabra de Dios, aún en nuestro contexto local, aún en nuestras casas, Dios nos bendice aprendiendo nosotros para poder darle a entender a otras personas de las verdades de la palabra del Señor. Entonces, ahí es el obrero del Señor el primero en recibir los frutos, pero también entendiendo que su trabajo no es para su propio reconocimiento, sino para permitir que sea Cristo quien sea conocido. Y que Cristo crezca en Él principalmente y en aquellos que son instruidos por medio de la palabra expuesta fielmente delante del Señor.
Hemos visto entonces, mis hermanos, cómo el obrero fiel del Señor vive en disciplina por medio del sufrimiento, constancia y esfuerzo para agradar a quien lo rescató. Y en esto tiene también recompensa. Andamos en una carrera como atletas. Peleamos una batalla como soldados. Trabajamos en un terreno como labradores o como campesinos. Pero llegará un día en que daremos cuenta a nuestro Señor qué hicimos con nuestras vidas. ¿Qué tan discípulos de Cristo fuimos? ¿Qué hicimos con los dones y talentos que Él nos dio? ¿Qué hicimos con el tiempo que Él nos regaló aquí en la tierra? Es un llamado a todo ministro del Señor, sí, pero también a todo creyente. Porque si comparamos cada una de estas labores, el soldado que no batalla constantemente y deja de cumplir su oficio en algún momento, no va a regresar victorioso de la guerra. El atleta que no corre constantemente la batalla, la guerra, la carrera hasta el final, no la va a terminar. El labrador que se duerme en sus lares y no cumple su labor de cultivar y de cuidar de la cosecha, no la va a cosechar, se va a morir de hambre. Entonces, es algo que realmente nos llama a todos a hacer. A todos nos llama el Señor a vivir en disciplina. Entonces, todos finalmente quiere el Señor que perseveremos. Cada una de estos oficios muestran la importancia de vivir disciplinados, y la disciplina grandemente se ve manifestada en una vida en perseverancia, en cumplir la misión a cabalidad hasta el final, hasta el último de los días, hasta el último de nuestros respiros. Al escribir esta carta a Timoteo, el apóstol Pablo estaba a puertas de unirse a esa lista de creyentes que habían corrido fielmente la carrera. Se encontraba pronto para recibir la corona. Dice en 2 Timoteo capítulo 4 del 5 al 7, pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sí, el apóstol Pablo dirige estas palabras principalmente a Timoteo, encargado de servir como obispo y maestro en la iglesia en Éfeso. Y por eso también es cierto que al estudiar la palabra, para enseñarla, el Señor nos regala de sus tesoros escondidos a quienes Él nos permite ese privilegio de enseñar. Pero lo hace para que por medio de ello su iglesia sea edificada. Los dones son dados a la iglesia para edificación de la iglesia, no para guardarlos en el bolsillo. Y de eso daremos cuenta al Señor también. Y este mandato finalmente también lo tenemos todos. Porque ¿será que el Señor solamente mandó a predicar el Evangelio a los que son pastores y obispos en la iglesia? ¿O a todo creyente? No dice la gran comisión, id y predicad el Evangelio. A cada uno, a todos nosotros. Si nos decimos cristianos, entonces eso tiene que ver conmigo. Si tú crees que no tiene que ver contigo ese oficio de tener que predicar el Evangelio, entonces probablemente no haces parte de la iglesia del Señor. Pero si te consideras soldado de Cristo, miembro de la iglesia del Señor, entonces para ti también es un llamado ir y predicar el Evangelio. Y por esta razón, dado que todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio, sea en nuestros hogares, en nuestros empleos, en nuestros lugares de estudio, en nuestros vecindarios, o donde sea que Dios nos ponga, debemos entonces buscar entender mejor la palabra de Dios y enseñarla con fidelidad. Dice en 2 Timoteo 2:15,
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y dado que todos estamos llamados a esto, entonces, no solamente los maestros o pastores en medio de la iglesia, incluso nosotros, quienes Dios nos ha permitido ser padres, si eres padre o madre, el Señor te manda a instruir a tus hijos. ¿Y cómo vamos a instruirlos si no hemos sido instruidos nosotros primeramente? ¿De qué vamos a enseñar si todavía no hemos aprendido? ¿O es que seguimos siendo niños espirituales? El Señor hace la comparación de nuestra vida como creyentes con esa progresión natural de la biología. Nacemos siendo bebés espirituales, crecemos siendo niños, pero podemos madurar y llegar a ser adultos. El bebé no puede tomar alimento por sí mismo, necesita que su mamá le provea alimento, ¿cierto? Pero cuando crece, ya él puede prepararse a sí mismo alimento. Y cuando madura más, no solamente puede tomar alimento para sí, sino también para proveerle alimento a otros. Y el Señor quiere que hagamos eso, que maduremos para poder instruir a los demás. Primeramente a nosotros, porque la palabra no podemos decirla sin vivirla. Al primero que debemos predicarnos es a nosotros mismos, porque si no, entonces, ¿cómo vamos? Por ejemplo, alguien que sea ladrón, ¿cómo le va a decir a su hijo que no robe? ¿Cierto? No, hay que estar en reverencia en el culto del Señor. Y yo, mientras están predicando, mientras están orando, mientras están en el momento de alabanza, estoy en el celular. O hablo con el vecino. O estoy pensando en el almuerzo. Aunque mis ojos no los puedan ver, los ojos del Señor están puestos sobre nosotros. Y Él conoce nuestro corazón. Y estamos en reverencia delante de Él, no delante del pastor, no delante de los hermanos simplemente, sino delante de Dios. Y como padres o madres o personas que están en autoridad sobre otras personas, es un llamado a crecer en el conocimiento de la palabra del Señor para poder instruirles en esta verdad también. A todo aquel que el Señor nos llame a enseñar de su palabra, a predicar en algún momento, es este llamado a vivir en disciplina, a poder instruirnos para poder realmente enseñar fielmente la palabra de Dios. Y que entonces así como Pablo podamos decir al final, en el versículo 7, he peleado la buena batalla como un buen soldado de Cristo. He terminado la carrera como un buen atleta. He guardado la fe como buena semilla cultivada por el buen labrador. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y amigo o amiga que estás aquí, si aún tú no te cuentas como soldado de las huestes celestiales de Cristo, si aún no corres la carrera de la vida cristiana, si aún no estás sembrando la semilla de la palabra de Dios, porque aún no has venido a Cristo como tu Salvador, hoy es la oportunidad de arrepentirte. Hoy es el momento de reconocer que eres pecador y de que sin Cristo seguirás tu camino en el cual todos nacemos, en dirección hacia el infierno, pero del cual Dios nos rescató por su sola gracia. De pedirle a Dios que te ayude a vivir para su gloria. Y así entonces podrás decir también, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla. Decir que has podido terminar la carrera legítimamente, que has guardado la fe, por lo cual te esperará en el futuro la corona de justicia, porque amas su venida. Amén. Señor, nos bendiga por medio de su palabra. Señor, gracias te damos, Padre, por tu instrucción, por medio de tu palabra, Dios. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos muestras, Dios, que no nos has llamado simplemente para ser parte de tu iglesia, Señor, de una manera pasiva, Señor, sino como soldados activos de Cristo Jesús. Que debemos correr fielmente esta carrera, Señor, sabiendo, Dios, que tú eres un Dios justo y que no tomarás por inocente al culpable. Que debemos ser esforzados, Señor, como lo es un labrador, como lo es un campesino, Señor, no buscando reconocimiento para nosotros, no buscando tras de esto dinero, Señor, o cualquier cosa vana de este mundo,
sino buscar que tu reino crezca, Señor. Que toda la gloria sea para ti, Dios Santo. Ayúdanos a vivir disciplinadamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos para que Cristo sea formado en nuestra vida, Señor. Y que podamos decir, Dios, como dice la alabanza, que tú, Señor, realmente eres nuestro Señor, nuestro Redentor y nuestra roca. Y que esto se vea reflejado por una vida de santidad, Señor, que glorifique y exalte tu santo nombre por los siglos de los siglos, en los nombres que es sobre todo nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre. Amén.